Roma no solo gobernaba con la espada, también con el miedo. Pero no todo temor venía de los enemigos del imperio. Algunos horrores nacían dentro del mármol y las columnas. Se contaban en susurros entre esclavos, soldados y senadores que sabían demasiado y que callaban para seguir vivos. Los más viejos hablaban de unos juegos que no aparecían en los registros. Celebraciones sin nombre oficial. No eran circos, ni funerales, ni tributos religiosos comunes. Se realizaban al amanecer, antes de que el pueblo llenara las gradas. Allí no se vendían entradas. Solo los que tenían poder o deuda con los dioses eran convocados. El ritual comenzaba con silencio. Decenas de prisioneros eran llevados a la arena. Enemigos de guerra, traidores, esclavos que habían visto demasiado. Iban desnudos, sin armas, cubiertos solo por símbolos pintados en su piel. No sabían qué les esperaba. Algunos reían, otros temblaban. Nadie sobrevivía. Lo extraño no era la sangre, sino la calma. No había vítores, ni cuernos, ni público exaltado. Solo una procesión de figuras encapuchadas observando desde la sombra. No eran gladiadores, no eran sacerdotes. Y sin embargo, dirigían la ceremonia como si tuvieran el favor de algo más antiguo que Roma misma. Una vez en posición, los prisioneros eran alineados como si fueran piezas en un tablero. Uno a uno eran ejecutados, no por castigo, sino por invocación. Cada muerte era medida, cronometrada, realizada con una precisión que no tenía nada de humano. No se trataba de justicia, era otra cosa. Decían que al llegar al séptimo cuerpo, el aire cambiaba, las aves huían, el sol parecía dudar, y los encapuchados comenzaban a murmurar en una lengua olvidada. No era latín, no era griego, era un idioma que no debía oírse jamás. Y aún así, lo pronunciaban con devoción. Algunos testigos hablaban de sombras que cruzaban la arena sin dejar huella. Otros juraban haber visto ojos abrirse bajo la tierra. Los condenados aún vivos suplicaban ser ejecutados, porque lo que se alzaba en medio del ritual no era un dios. Era algo más antiguo, y estaba hambriento. Terminada la ceremonia, la arena se limpiaba antes de que el público común llegara. Aquel lugar teñido de muerte debía parecer inmaculado. Los cuerpos eran quemados en secreto, las máscaras guardadas y el silencio recompensado con oro o con amenazas que ningún romano se atrevía a ignorar. Muchos años después, cuando un nuevo emperador quiso restaurar esos ritos antiguos, los registros habían desaparecido. Solo quedaban fragmentos de mármol con palabras borradas, dibujos enterrados bajo templos. Y el miedo, el mismo que sentían quienes alguna vez vieron aquellos juegos y nunca volvieron a dormir tranquilos. El origen de estos juegos nunca fue claro. Algunos decían que venían de los etruscos, otros que fueron traídos por navegantes orientales que hablaban con los muertos. Pero había una tercera versión, más temida que todas, que Roma no creó este ritual, lo desenterró. Se hablaba de una tumba sellada siglos antes de la fundación de Roma, un lugar maldito, marcado con símbolos que ningún historiador podía traducir. La leyenda contaba que cuando los primeros constructores del Coliseo cavaron profundo, tocaron algo que no debía ser despertado. Tras aquel hallazgo, las obras se detuvieron durante días. Murieron obreros, se rompieron herramientas sin explicación. El Senado envió inspectores, pero no dejaron registros. Lo único que se sabe es que la construcción se reanudó de inmediato, con el doble de esclavos y un muro adicional bajo la arena. Ese muro ocultaba una cámara. No era grande, pero estaba rodeada de inscripciones desconocidas. En el centro, un altar cubierto de garras y huesos fusionados en piedra. Allí se realizaban los rituales privados. Nadie fuera del círculo tenía acceso, y quienes entraban por error no volvían a salir. Una noche, uno de los encargados del Coliseo, borracho de miedo, confesó algo antes de morir. Yo lo vi. Estaba despierto. No sangra, no respira, pero mueve los pensamientos de los hombres como piezas de mármol. Y luego se arrancó los ojos con sus propias manos. Ese testimonio nunca llegó a juicio. Fue archivado y su nombre borrado, pero su confesión corrió entre muros. Los sacerdotes oficiales comenzaron a evitar el Coliseo por las mañanas. Incluso los gladiadores se negaban a entrenar cerca de la arena antes del mediodía. El suelo estaba diferente. El emperador de turno ordenó reforzar la vigilancia, pero no contra enemigos, sino contra filtraciones. Nadie debía saber lo que ocurría al amanecer. Los prisioneros eran transportados por túneles ocultos, y los rituales grabados en tablillas de arcilla,
que luego eran destruidas tras la ceremonia. Se dice que uno de esos registros sobrevivió. Una tablilla encontrada, siglos después, quebrada en 6 partes. Solo una línea estaba completa. Decía: el contrato sigue vigente, el imperio alimenta y la cosa espera. El resto, irreconocible, como si la piedra misma hubiera rechazado conservarlo. Muchos creyeron que eran mitos, historias exageradas para asustar. Pero en el año 109 después de Cristo, una matanza de prisioneros en el Coliseo no coincidía con ningún festival ni victoria militar. 43 hombres fueron sacrificados sin testigos. Solo se encontró ceniza y símbolos tallados que no eran romanos. Después del siglo II después de Cristo, los registros de estos rituales desaparecen por completo. Algunos historiadores creen que fueron abolidos por algún emperador temeroso, otros que simplemente ya no eran necesarios. Pero entre los muros del Coliseo los ecos seguían. Algunos lo juraban. El lugar respiraba. Unos siglos más tarde, durante las invasiones bárbaras, un grupo de saqueadores entró al Coliseo buscando oro. Lo que encontraron fue una cámara oculta bajo la arena, aún sellada. Uno de ellos, según la única crónica sobreviviente, escapó gritando que el ojo seguía abierto. Murió esa misma noche. Durante el Renacimiento, eruditos obsesionados con lo oculto comenzaron a excavar ruinas romanas. Uno de ellos, un tal Lorenzo di Fabri, afirmó haber descubierto la fórmula del ritual antiguo. Su cuerpo fue hallado semanas después, quemado por dentro, sin una sola marca externa. Los documentos de Lorenzo fueron confiscados por el Vaticano. Desde entonces, todo intento de excavar bajo el Coliseo ha sido frenado por razones estructurales. Pero algunos ingenieros dicen que no es por seguridad, es por miedo, porque no quieren abrir lo que Roma selló con sangre. Hoy, millones de turistas visitan el Coliseo cada año. Caminan sobre la misma arena donde los rituales comenzaron. Se toman fotos, ríen, sin saber que justo debajo hay muros que jamás fueron tocados por el tiempo y símbolos que ningún arqueólogo se atreve a traducir. En el año 2007, un trabajador nocturno del Coliseo reportó haber oído un canto leve en una lengua desconocida. Las cámaras no registraron sonido alguno, solo una sombra inmóvil en el centro de la arena. Nadie más estaba allí, o eso dijeron. Una semana después, ese trabajador fue encontrado en su apartamento, rodeado de círculos dibujados en las paredes. En el centro, con tinta roja, solo una frase: yo también lo vi. El caso se cerró como suicidio, pero los forenses nunca lograron explicar el color exacto de la tinta. No era roja, no del todo. Tal vez el pacto sigue activo. Tal vez la sangre que se derramó no era un fin, sino un comienzo. Roma cayó, sí, pero lo que invocó permanece. Dormido quizás, esperando, y si alguna vez despierta del todo, no pedirá rituales, solo obediencia. Así termina esta historia, sin pruebas, sin nombres oficiales, sin documentos legítimos, solo fragmentos, susurros y la sensación, leve pero constante, de que algo sigue observando desde debajo del mármol y que, de alguna forma, aún le debemos un último juego.